En días como el de ayer, que no se había vivido nunca, pero cuando pasan estos acontecimientos, nos gusta contar con gente instruida, no como Beatriz Corredor. Entonces, en este caso, tenemos a Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear. ¿Cómo estás? Muy bien, Jano. Muchas gracias por la invitación. Oye, teníamos pendiente que empecemos a ver si un día hablamos de energía, y es verdad que ha habido una época que se habla mucho de energía, una época en la que no se está hablando nada, pero con lo de ayer más que nunca. Solo me traes si hay apocalipsis, Jano. Sí. Bueno, en fin. Está mal, eso está mal. Así es. Mea culpa. La primera pregunta que te quiero hacer, luego hablaremos de la cuestión nuclear, porque Sánchez ya ha ido dirigiendo un poco hacia ahí el discurso, que al final lo que importa aquí es el relato. ¿Qué crees que pasó ayer exactamente? Ya ha descartado el ciberataque, ya ha descartado también, decían, un evento atmosférico, no sé qué, han dicho, oye, que no. Es preliminar para saber exactamente lo que pasó. Yo creo que tardaremos un tiempo en saber lo que realmente pasó. Pero los indicios lo que nos dicen es que hemos llevado, tal vez, y es una hipótesis, ¿vale? Hemos llevado la red eléctrica a una situación donde los márgenes de seguridad eran muy reducidos. En esa situación de vulnerabilidad de la red, por circunstancias que ahora discutimos si quieres, pues cualquier evento podía desencadenar un fallo masivo en la red y yo creo que tuvimos la mala suerte de que en un régimen de operación delicado, pues algo pasó que no sabemos, pero yo creo que el evento que hace de trigger es lo de menos, yo creo que es lo anecdótico. Lo importante es porque estábamos operando la red con unos márgenes de seguridad pequeños. Yo creo que eso es lo que pasó, es a lo que apunta todo el mundo, que estábamos con poca inercia que estabilizara la frecuencia de tensión de la red y se fue, la red se fue. Pero claro, pero esto depende de un ser humano o unos cuantos seres humanos que deciden, digamos, hacer ese mix energético. Bueno, hay unos modelos complejos y unos algoritmos y unas personas, por supuesto, que deciden cómo operar la red y qué mix eléctrico tiene que estar presente en el sistema en cada momento. Y yo creo que ayer probablemente, y insisto, es una hipótesis, fueron un poco conservadores. Claro, pues algunos decían, ay, qué mala suerte, bueno, es que esto le puede pasar a cualquiera. Hombre, a cualquiera. Hombre, es la primera vez que pasa. También yo creo que tenemos que ser justos y decir que el sistema eléctrico español es un sistema, o era un sistema extraordinariamente robusto, que lleva décadas operando de manera excelente, y yo creo que la calidad de la electricidad en España es algo envidiable a nivel europeo y a nivel mundial. Eventos como el de ayer no ha sucedido, es decir, es una anomalía del sistema. El problema es que si se confirma la hipótesis que tenemos de que estábamos operando la red en un margen de seguridad muy estrecho, probablemente llevemos tiempo haciendo eso y probablemente esos eventos fueran a ser cada vez más habituales y comunes en el futuro. Yo creo que el ensayo-ejercicio de ayer, que debemos también tener en cuenta que sus consecuencias han sido muy pequeñas para lo que podían haber sido. No hemos tenido que lamentar, hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé, no hemos tenido que lamentar bajas ni ningún suceso, digamos, drástico que haya puesto en peligro a personas. Pero ha sido un aviso porque esto, si en lugar de suceder ayer, que era un bonito día de primavera soleado, donde todo el mundo, también tenemos que reconocer que España es como es y menos mal que somos así, y nos lo tomamos casi a broma y la gente estaba asaltando las terrazas y los bares estaban llenísimos antes de que se enfriara la cerveza. Yo seguro que había gente rebuscando entre los cojines del sofá 1,80 € para tomarse una caña a algún sitio, ¿no? Porque claro, ya el que tuviera dinero. Pero la realidad es que esto podía haber sido muy serio. O sea, esto nos toca un enero con 2 grados bajo cero y a las 6 de la tarde, siendo de noche, donde no tenemos calefacción en nuestras casas, porque dicen, no, es que mi calefacción es de gas, ya, pero tu caldera está enchufada a la corriente. Si la caldera no funciona, pues tendré todo el gas que quieras, que no va a funcionar. Yo creo que lo hubiéramos pasado mucho peor de lo que realmente fue. Y una cosa que quiero decir, importantísima, demos gracias a los benditos combustibles fósiles, porque si ayer no llega a ser por los generadores diésel, hubiera muerto, y lo digo así de claro, hubiera muerto mucha gente en los hospitales. Claro, porque ellos sí que tenían sus propios generadores de energía. Claro. Sí. Creo que sí que hay alguna víctima mortal. Tampoco lo puedo confirmar porque, te lo confieso, lo he leído en Twitter en un solo medio y no me ha dado tiempo a corroborarlo. Es la localidad de Alcira, creo. De una mujer que no... Pues, estaba enganchada, bueno,
esos aparatos de oxígeno y que no... Pero vamos, ya digo que esto tampoco lo puedo confirmar. Hablas del margen estrecho de seguridad. O sea, yo lo que me pregunto es cómo supuestamente un país civilizado, que se supone que hay gente al cargo, al mando de un asunto enormemente complejo, porque claro, la cuestión energética pues no es sencilla, red eléctrica, en fin, la manera que tiene de operar es muy compleja. ¿Cómo es posible que se esté jugando cuando además ya teníamos bastantes advertencias de numerosos informes que decían, oiga, cuidado, 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 cuidado? O sea, esto no es que... Es que nunca había pasado. Hombre, ya no había pasado. Pero claro, quizás no estaban al cargo los que están ahora y luego también no se estaba jugando tanto con fuego como se estaba jugando ahora. La red eléctrica es un sistema, como digo, muy complejo y es extraordinariamente estable cuando se opera de manera correcta, ¿no? Insisto una vez más, esto que estamos comentando es una hipótesis porque no sabemos realmente lo que ha ocurrido y yo creo que Red Eléctrica tendrá que darnos a todos como operador, Red Eléctrica no solo es el dueño de la red eléctrica, es también el operador del sistema. Es el responsable de operar el sistema y es el responsable de tener que darnos explicaciones en algún momento, cuando sepan fehacientemente lo que ha sucedido, tienen que explicarnos qué es lo que pasó, por qué estábamos operando con ese mix eléctrico y por qué decidieron sacar del sistema un montón de potencia con inercia capaz de estabilizar la red, porque antes de hacerse de día, antes de entrar en la gran producción solar, teníamos 9 gigavatios de hidráulica que bajaron a 1 gigavatio, es decir, se sacaron 8 gigavatios del sistema, teníamos 4 gigavatios de gas, de ciclos combinados, que se sacaron todos del sistema y se quedó menos de 1, es decir, con 25 gigavatios de potencia instalada de gas en el sistema, teníamos menos de 1 operando, y eso es una decisión de Red Eléctrica, y luego teníamos la mitad de la potencia nuclear en el sistema, porque la otra mitad estaba parada, una central por recarga, porque está en recarga programada desde hace muchos meses, nada sorpresivo, y las otras estaban paradas por la enorme presión fiscal que asfixia a las centrales nucleares y que las lleva a pérdida. Pero es una decisión, insisto, las centrales nucleares que estaban paradas y estaban fuera del sistema, Red Eléctrica no les pidió en ningún momento entrar en el sistema, es decir, Red Eléctrica puede aplicar restricciones técnicas y decir en cualquier momento no, usted tiene que entrar en el sistema, no puede parar. No se aplicaron restricciones técnicas sobre la energía nuclear, no se aplicaron restricciones técnicas sobre los ciclos combinados, había muchos ciclos combinados listos para operar, no se aplicó restricciones técnicas sobre la energía hidráulica y se decidió operar con ese mix con una reserva de inercia rodante muy baja. ¿El por qué? Pues Red Eléctrica nos lo tendrá que explicar. Bueno, el ciberataque ya han dicho que no. O sea, ya ¿qué posibilidad cabe? Pues si ha descartado el ciberataque, el rollo atmosférico que nos habían contado que Portugal, decían fuentes en Portugal, si los portugueses han dicho vamos a pedir una auditoría independiente, pues fíjate tú lo que diga Sánchez, claro. Sí. Los portugueses son portugueses, pero no tontos. Entonces, ¿qué posibilidades podría...? En un primer momento, y yo creo que está ahí no descartar absolutamente nada, lo que sí que parece claro es que en un momento determinado se pierde cierta generación en el sistema, hay una serie de centrales que se desacoplan del sistema. Esto produce una variación de tensión que cambia la frecuencia de la red y las centrales se desacoplan por seguridad. Esto está diseñado así y es como funciona, ¿no? Con más inercia en el sistema, probablemente se podrían haber absorbido esas fluctuaciones en la red. La red hubiera sido probablemente, insisto, es una hipótesis más robusta y a lo mejor no estaríamos hablando al menos de un blackout total, a lo mejor sí de un blackout local, pero lo cierto es que estábamos operando con poca inercia, poquísima, y Red Eléctrica, insisto, nos tendrá que explicar por qué. En la energía nuclear, que Sánchez hoy, es que claro, decían, 6 horas más tarde salió a explicarnos, estáis sin luz, ciudadanos, hombre, sí, ya lo sabemos. Hoy seguimos sin saber qué ha pasado, pero apuntaba como diciendo, oye, que no creáis que esto de la energía nuclear nos hubiese librado. Porque de hecho ha comentado que estaban y que no fueron tampoco resilientes, que no fueron capaces de... ¿Esto es cierto o no es cierto, Manuel? Bueno, el presidente del gobierno yo creo que ha perdido una oportunidad de oro de reflexionar sobre la política energética española que nos ha conducido a este apagón. Pero lejos de reflexionar, yo creo que sigue empecinado en el error. Es un error que no es nuevo, es un error que han cometido otros países, es un error en el que seguimos sin querer cambiar. A mí ya se me ocurren pocos adjetivos calificativos para esta política energética que
poco menos podemos decir que suicida, ¿no? Las centrales nucleares ayudan a estabilizar la red. Ayudan a estabilizar la red porque funcionan con turbinas que ayudan a estabilizar la frecuencia de la red y son capaces de absorber picos de tensión, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Claro, primero, ayudan a estabilizar la red si están funcionando. Si tú con una política premeditada, fiscal, ejercida desde Moncloa, las llevas hacia pérdidas con la excusa y con la coartada de cerrarlas, pues es difícil que estén. Llevaban unos días sin estar porque en Moncloa no quieren que las nucleares estén en el sistema. No lo pueden decir más alto y más claro. Y no estaban. Pero como tampoco estaba el gas, como tampoco estaba la hidráulica y como tampoco estaban otras tecnologías con inercia que no estaban en el sistema por lo que hemos explicado, ¿no? Si hubieran estado, hubieran ayudado. Sin duda hubieran ayudado. ¿Hubieran evitado el apagón? No lo podemos saber. Si esa inercia rotativa hubiera sido suficiente para mantener la estabilidad del sistema. Lo que sí sabemos es que en Francia, que les tiramos la red del sur, se desacoplaron de España y con su inercia de sus centrales nucleares levantaron la red en minutos. Tuvieron un apagón que duró minutos. Aquí duró muchas horas. Luego, yo creo que es cuanto menos, debería ser cauteloso por parte del presidente del gobierno, que además no sabe de lo que habla, ser prudente con este tipo de declaraciones. Es evidente que está construyendo un relato. Es evidente que no quiere dar marcha atrás y quiere seguir con su empecinamiento antinuclear, que es una política energética suicida, como digo, y que nos está llevando a debilitar nuestra red eléctrica y a tener un sistema eléctrico que era extraordinariamente robusto y confiable, a no serlo. Es un hecho. Sí, hombre, solo hay que ver. El día de ayer te lo demuestra. Claro. O sea, no es una cuestión opinable. Exacto. Sobre la energía nuclear en Francia, ¿nos han ayudado para poder levantar la red? Desconozco, es que ayer yo creo que los datos que proporcionaba Red Eléctrica en tiempo real, yo no sé si eran fiables. No te cuadraban. No, es que había cosas raras, como que, por ejemplo, por la noche la potencia solar era de 2 gigavatios, la fotovoltaica. O sea, había cosas que yo creo que el sistema no estaba funcionando correctamente porque minutos después del apagón seguía saliendo una potencia de intercambio con Francia elevada. Yo tengo que analizar los datos con calma y con cautela, porque no sé si los datos que había en tiempo real eran correctos. La estabilidad y la potencia de una red, desde luego, ayuda a tener cuanta más tecnología acoplada en el sistema es mejor, y cuantas más interconexiones tengas con otros países, con otras redes eléctricas que te ayuden a estabilizar y te ayuden a levantar la red, pues es mejor. Desde luego nosotros tenemos interconexiones con Portugal, que estaban igual que nosotros, así que poco podían ayudar. Teníamos con Marruecos y tenemos con Francia. No olvidemos que al final España es una península y energéticamente somos prácticamente una isla. Tenemos unas interconexiones con Francia que son muy pequeñas, mucho menos de lo que exige la Unión Europea, y deberíamos tener mucha más interconexión con Europa, pero no la tenemos, bueno, pues por razones históricas y por decisiones y negociaciones infructuosas entre Francia y España, que no han conseguido llevar a mejor puerto más interconexiones que deberíamos tener, y sería mejor para todos, desde luego. Francia, corrígeme si me equivoco, creo que tiene más de 50... Sí, 57. 57. Reactores nucleares, sí, sí. Y aquí en España, o sea, queremos cerrar todos. Bueno, aquí en España tenemos 7, de los cuales ayer estaban operando 4, ¿vale? 3 no, uno estaba en recarga, 2 no entraron por condiciones de mercado, porque ofertaron para no entrar en mercado, por el tema de la presión fiscal que he comentado, y los otros 4 que estaban en operación estaban a distintas potencias que sumaban 3,5 gigavatios, que es más o menos la mitad de la potencia nuclear. Lo que quiere el gobierno es cerrarlas absolutamente todas, empezando por la central nuclear de Almaraz, el reactor número 1, que cerrará a finales del año 27, Almaraz 2 a finales del año 28, y luego hay todo un calendario de cierre que va a finalizar con la central nuclear de Trillo, que cerraría en el año 2035. Pero entonces la pregunta... ¿Qué no va a pasar? No va a pasar, porque es imposible. Después de esto, claro. Hombre, yo creo que cualquier... Te veo optimista, Emanuel. A ver, es que yo creo que si en el día de hoy seguimos hablando del debate nuclear, es que merecemos todo lo que nos pase. Es así de claro. Merecemos todo lo que nos pase. Si en un día como hoy no somos capaces de apreciar la importancia de tener energía en base y potencia que sea capaz de estabilizar y regular la red eléctrica,
insisto, merecemos todo lo que nos pase. Si este gobierno no es capaz de darse cuenta que su política energética está errada, que se fundamenta en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es directamente una fantasía, que no se va a cumplir absolutamente nada de lo que está escrito en ese plan, y esa es la coartada del gobierno para cerrar las nucleares. El día 9 de abril nos decía Red Eléctrica en su Twitter, el 9 de abril, sí, hace 20 nada. días, Sí. nos decía, no existe ningún riesgo de apagón en España. Y la presidenta de Red Eléctrica decía también que no existía ningún riesgo de apagón en España, si se cumple lo que pone el PNIEC. Pero lo que pone el PNIEC no se va a cumplir. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe, por supuesto, Pedro Sánchez. Sin embargo, siguen R que R con esta política energética que nos está llevando al abismo. Supongamos que tiran para adelante. Yo no lo descarto. ¿Podríamos vivir apagones recurrentemente? No. Porque si todo lo dejas en el mix de las renovables, pues ¿qué vamos a utilizar? Gas. A quemar sin parar. Claro, todo el hueco térmico que va a dejar la energía nuclear se va a cubrir fundamentalmente con gas. Pues hay que pagarlo. Pero primero, va a ser una red más compleja de operar. Segundo, va a ser una electricidad más cara. Claro. Tercero, vas a tener un sistema energético más dependiente de terceros países, porque el gas hay que importarlo de fuera. Tu balanza de pago se va a desequilibrar. Cuarto, vas a tener más emisiones de CO2, lo cual implica pagar más derechos de emisiones de CO2, que es ese impuesto que en Europa nos hemos autoimpuesto para pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Entonces, todo esto va a conducir a un sistema energético, a un sistema eléctrico más frágil, más dependiente y con precios más elevados. Y además, todo esto se va a conseguir con más emisiones de CO2 cuando lo hace el gobierno, que es el adalid de la lucha contra el fascismo climático, ¿no? Por tanto, es todo una incongruencia tan grande que es difícil justificarla desde el punto de vista racional. Esto es un poco lo que hicieron los alemanes. Bueno, los alemanes lo hicieron y están pagando el pato. Sí. Después de 500.000 millones de euros en subvenciones a las energías renovables, acabaron con la segunda o la tercera electricidad más cara de Europa y siendo el país más emisor de Europa. ¿Por qué? Porque cerraron todas sus centrales nucleares, pero mantuvieron abierto todo su carbón. Y ahora se han dado cuenta de que, claro, tienen un sistema profundamente inestable con riesgo de apagones. Esto lo han dicho el gobierno alemán, no me lo estoy inventando yo. Y entonces han decidido que su magnífico plan, después de haber cerrado más de 20 gigavatios nucleares, es que tienen que construir 20 gigavatios de, sorpréndanse ustedes, gas, ¿no? Entonces este era el magnífico plan de transición energética verde alemana, cambiar la nuclear por gas, ¿no? Entonces ese error que cometió Alemania, ese mismo error es el que quiere cometer España. Sobre energía nuclear ya te dejo. Y cuando uno escucha energía nuclear, a mucha gente le piensa automáticamente Chernóbil, y vamos a morirnos todos. Hombre, Francia tendremos aquí al lado, si explota allí, para entendernos, con las posibilidades que pueda haber de que eso ocurra, que son casi ninguna, tampoco te vas a salvar. Entonces, ¿por qué crees que hay esa mala imagen de la energía nuclear en España? Bueno, yo creo que es importante entender que la energía nuclear es algo muy complejo, y como es algo muy complejo y difícil de explicar, es muy fácil hacer demagogia sobre la energía nuclear. Pero la realidad de los datos es abrumadora. La energía nuclear es la energía más segura que existe, es más segura que ninguna otra de las energías existentes, está a la par con la energía solar. En la historia ha habido 3 accidentes nucleares. Uno en Estados Unidos, 3 Mile Island, en 1979, Chernobyl en 1986 y Fukushima en Japón en el año 2011. De esos 3, 2 se saldaron con la friolera de ningún muerto. Ninguno. Ni en Estados Unidos ni en Japón murió ninguna persona a consecuencia directa del accidente nuclear. Y luego tenemos el accidente de Chernobyl, que sí es un argumento contra algo, es un argumento contra el comunismo y jamás contra la energía nuclear, un régimen que no podría haber construido de manera segura ni siquiera una tostadora. Pues sí, pero claro, a ver, como has dicho, esto es complejo. No es más fácil decir vamos a morir todos, si explota la central nos morimos. Bueno, sí, probablemente forme parte de la construcción del relato, ¿no? Pero al final la realidad te pone en tu sitio, siempre. ¿Y si explota una central en Francia no nos morimos? Bueno, a mí se me antoja muy difícil que explote una central en Francia, pero claro, ¿no? pero digo que si el argumento es ese, teniendo el país vecino 58, ¿has dicho? 57. 57, pues hombre, dices, a ver, no sé. Desde luego, lo que es absurdo es seguir perpetuando el relato de que la energía nuclear es insegura,
por motivos políticos con el único objetivo de cerrarla, porque simplemente escribieron en un programa electoral un párrafo absolutamente anacrónico. Sobre lo cual quiero hacer también un comentario, porque es especialmente reseñable que se diga que en este país el mercado de generación de electricidad es un mercado libre y es un mercado que está liberalizado según la ley que liberaliza el sector eléctrico, y sin embargo un partido que ahora está en el gobierno se permita ir a las elecciones generales con un programa electoral en el que viene a cerrar parte de esa generación que se supone que es libre. Si la generación en este país es libre, usted desde el punto de vista político no tiene absolutamente nada que decir. ¿Por qué viene usted a cerrar mis centrales cuando es un mercado libre? Bueno, porque en realidad no lo es, ¿no? Claro. En realidad, el Estado intervencionista que tenemos controla absolutamente todos los aspectos de la economía, y el sector energético junto con la banca sea probablemente los dos sectores económicos más intervenidos, y así nos va, claro. Por último, te he mentido, te había dicho que era la última, no, esta es la última. Lo de los operadores privados que ha dicho Sánchez. Bueno, ¿Cómo ves tú que diga, no, vamos... gracias a Dios que son operadores privados, porque si llegan a ser públicos, no sé yo si tendríamos luz hasta ahora. Vale, todavía, ¿no? Con eso. Y aprovecho para agradecer públicamente, primero, a todos los técnicos de Red Eléctrica y a todos los técnicos de Endesa, Iberdrola y Naturgy, porque son las tres más grandes que han estado más involucradas, por el infierno que debieron pasar ayer intentando levantar el blackout del sistema eléctrico español. Tenemos electricidad gracias al esfuerzo de esas personas que ayer dieron todo para que la electricidad volviera. Y sí, son empresas privadas y gracias a Dios que lo son. Pues a ver cómo avanza esto, porque el gobierno de Sánchez es capaz de todo. Manuel, nos vemos en otra ocasión, prometido. Que no sea cuando haya un apagón. Por supuesto. Que esperemos que no se repita, aunque bueno... No, hombre, esperemos que no. Pero luego. ¿quién te lo garantiza con esta banda al frente? Esperemos que no se repita. ¿Nos toca rezar o qué? Porque además yo creo que el buen nombre de España está en entredicho. Imagínate el ridículo espantoso. Y además Portugal, que a los pobres nos lo llevamos por delante de paso. Absoluto, el ridículo ha sido absoluto. Pues un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Jano.